concepción del matrimonio en el Nuevo Testamento. Cuando decimos Nuevo Testamento, pues damos por supuesto que hay un Antiguo Testamento y que hay una perfecta continuidad. Y bueno, también cuando decimos testamento, más bien habría que está bien, pero habría que también que usar la palabra alianza, porque en las Escrituras descubrimos que la alianza es una de las palabras clave. Los seres humanos somos seres de alianza, no estamos hechos para nosotros mismos, sino para el otro en relación, y eso es la alianza. Y somos seres de alianza horizontal, o sea, lo masculino con lo femenino, y vertical, lo humano con lo divino. Y bueno, como hemos visto en el Antiguo Testamento, pues se va madurando precisamente la idea de alianza, que es concebida como una relación esponsal entre la comunidad de Israel y Dios. Dios como un esposo, la comunidad como una esposa. Por eso Israel y la Iglesia se conciben a sí mismos como esposa. Bien, esto que estoy diciendo es absolutamente esencial para entender el matrimonio cristiano. Y cuando la Iglesia dice de sí misma que es esposa, pues no es una bonita figura, sino que está tomado precisamente de la revelación que está principalmente en las sagradas o a través de las sagradas escrituras. Bien, otra cosa como introducción es que no podemos entender ni concebir el Nuevo Testamento sin el Antiguo, y que no hay dos alianzas diferentes, sino que Dios, que es Dios y no se contradice, establece una alianza con los seres humanos y se va sirviendo lógicamente, bueno, la lógica de Dios en su pedagogía, se va sirviendo de instrumentos que son, bueno, las diversas figuras femeninas, entre ellas Israel y la Iglesia, pero el propósito o el proyecto de Dios es el de crear a los seres humanos para redimirlos universalmente, no, obviamente no nada más algunos, y que la alianza es una sola, y que se va entendiendo y se ha ido, eso, ha ido en progreso, por así decir, en cuanto a la parte humana. Bien, así brevemente, al inicio se entiende la alianza como simplemente la circuncisión. Después se entenderá como un pacto entre Dios Padre y Israel Hijo, y ya también entre Dios Esposo y Dios Esposa, con el lenguaje de los profetas está muy claro. Y bueno, por eso vamos a meternos ya en el Nuevo Testamento para descubrir cuál es la concepción del matrimonio, pero sí, sin perder esta esta doble relacionalidad que tenemos los seres humanos, horizontal y vertical. Ok, bien. Entonces voy a tocar 3 puntos ya en el desarrollo que corresponden a los sinópticos, el primero, Juan el segundo y Pablo el tercero. Bueno, ya ahorita veremos qué son los sinópticos. En fin, bueno, todo parte y se desarrolla en el Nuevo Testamento en este marco palestinense, es decir, en Galilea, en las principales ciudades, Cafarnaúm, desde lo que Jerusalén, Belén, y ya veremos también dónde se dan las enseñanzas. Bueno, primero, y antes de meternos a lo que dicen los sinópticos Juan y Pablo sobre el matrimonio, hay que así precisar un poquito qué es evangeleia o evangelio. Es una palabra compuesta que en griego significa buen anuncio, buena nueva. Eso significa que lo que se dice ahí sobre el cuerpo, sobre la relación, sobre el matrimonio, es algo absolutamente bueno, o sea, es una buena noticia. Como en el Génesis se dice que la relación, la esponsalidad y la pareja humana es algo muy bueno, pues aquí también se dice que es algo bueno. Y los evangelios, ya en nuestra tradición cristiana tenemos 4 evangelios, hay otros muchos que son apócrifos, o sea que no entraron en el canon de las escrituras, pero okay, estos 4 evangelios no son 4 biografías, son ante todo 4 formas de comunicar un mensaje,
entre paréntesis también Pablo es un evangelio, las cartas de Pablo son un evangelio, solo que con otro género literario, pero bueno, cerrando el paréntesis, y tal como lo tenemos hoy, 4 evangelios. Ok, bien, pues primero el evangelio no es una biografía, es un bello anuncio. ¿Y en qué consistía ese bello anuncio o ese buen anuncio? Pues en sacudir a los primeros cristianos, anunciar, eso le llamaban el querigma, y que anunciaban, bueno, que Dios se ha encarnado, nacido, padecido, muerto y resucitado por ti, para alcanzarte la redención. Y ya después, las personas que no tenían el conocimiento de Cristo, sobre todo los que no eran judíos, preguntaban, bueno, ¿y cuáles son las señales o cuáles son los signos para yo? Entonces ya comienzan a añadir algunos milagros o signos, como los llama Juan, algunos aspectos de su vida, la predicación, las consecuencias, digamos, morales o para el comportamiento que tiene el haberse, digamos, convertido, el haber asumido esta redención por parte de Cristo. Entonces, pues ya se va configurando como una especie de predicación que después se va adaptando a los diversos auditorios. Entonces, para los griegos, pues va a escribir Lucas, para los hebreos, Mateo, y para los romanos, Marcos, y que posiblemente es el más antiguo, y por eso es más sencillo. Es como, digamos, una carretera que después ese primer querigma que después se divide en diversas rutas, que son estos públicos. Y ya después, bueno, pues viene el Evangelio de Juan. Juan conoce la existencia de estos evangelios, entonces no va a repetir lo mismo, y es más bien un evangelio dirigido a los neumáticos, o sea, a las personas un poco más espirituales, por así decir, más metidas. No, no quiero usar la palabra iniciado porque no es muy cristiana, pero sí los más adelantados, por así decir. Ok, y bueno, es un evangelio místico, y bueno, todos los evangelios, desde luego que están conectados con el Antiguo Testamento, solo que en algunos eso es más evidente, como en Juan y en Mateo principalmente. Pero bueno, para lo que nos interesa, vamos a seguir adelante. Y entonces, eh, si quieren, la doctrina o la concepción del matrimonio surge, pues, revisando los textos, revisando, y también como una respuesta humana a la redención. Porque los seres humanos, pues, hemos sido ya redimidos, pero tenemos esta vida como una oportunidad para colaborar o poner nuestro granito de arena en la redención. Bien, pero bueno, los evangelios y la revelación judío-cristiano no es el único lugar donde Dios se revela, donde podemos leer el proyecto de Dios, sino que eso también lo hacemos, pues, en el libro del cuerpo humano, la sexualidad, o sea, el hecho de ser sexuados, y no hay absolutamente ningún ser humano que no sea sexuado. Bueno, pues a través de lo sexuado, los seres humanos, pues descubrimos que la sexualidad no es algo biológico, sino una estructura hecha o que está ahí para amar, a diferencia de los animales y las cosas. Bueno, las cosas desde luego no tienen sexualidad, pero a diferencia de los animales y las plantas, la sexualidad humana es una estructura abierta y es problemática, a diferencia de los animales, donde la sexualidad no es problemática, y por tanto la sexualidad humana es como un rompecabezas eh, que requiere de formación, ordenamiento, ok, y pues esto es lo que nos proponen las grandes culturas y concretamente la revelación judeocristiana. Eh, Así, por mencionar rapidísimo los problemas de la sexualidad, por mencionar 3, porque hay muchos, pero quizás lo más importante es el deseo, o sea, la apetencia, bueno, todo lo que tiene que ver con la posesión del otro. Bueno, deseo. El otro es la procreación, porque está íntimamente relacionado
la sexualidad con la procreación, pero de ahí se derivan muchos problemas. Y el otro serían las expectativas sobre uno mismo, sobre el otro, sobre la relación, y esto hace que pues, la sexualidad humana necesite un ordenamiento, o sea, una logía, y ordenarla desde Dios sería la teología, o sea, teología. Bueno, por más vueltas que le demos, la sexualidad humana, eso requiere de orden. No podemos dejar así como si fuéramos animales o cabras o ovejas. No, se requiere. Y a lo largo de la historia pues ha habido muchas formas más o menos perfectas de este ordenamiento. Bueno, pues este es un poco como el contexto. Hemos visto que en el Antiguo Testamento ese ordenamiento pues tiene muchos frutos, pero también tiene muchos huecos, ¿no? Por ejemplo, la poligamia pues deja muchos huecos. De hecho, hay en las familias, por ejemplo, en la familia de David, nada menos, se van a dar un montón de desastres justamente que tienen su origen en la poligamia. Por ejemplo, las matanzas entre los hermanos, las guerras, la división del reino, y otros, bueno, son fruto de la poligamia. También existía el concubinato, bueno, y algunas otras formas, la prostitución sagrada. Entonces, no se logra ordenar bien la sexualidad. Y bueno, vamos a ver entonces ahora sí ya la propuesta que hay en este libro de la palabra, sabiendo que el cuerpo también es un libro. Bueno, así resumiendo un poquito lo que acabo de decir, es que podemos descubrir un proyecto sobre nosotros por el hecho de ser sexuados, y que la sexualidad requiere de un orden. Y entonces vamos a ver ahora hacia dónde está ordenada. Pues está ordenada al amor, y el amor al amar, que es diferente. Ok, bien, pues ya vamos entonces a ver. Eh, muy bien. Bueno, pues ¿qué nos dicen? En primer lugar, los sinópticos. Voy a ir un poquito más sobre Mateo. Bueno, pues la primera cosa que nos dicen es que Cristo se presenta a sí mismo como esposo. Para entender esto, pues tendríamos que leer, como he dicho, el Antiguo Testamento. El Dios que actúa bajo la figura de un esposo en el Antiguo Testamento, pues ahora se ha encarnado y se presenta justamente como el esposo esperado para celebrar la boda, y es un esposo que va a dar la vida por su esposa. Entonces aquí ya pues descubrimos que Cristo se presenta justamente como el modelo del amor humano. El modelo del amor humano es lo divino, no es, desde luego, que lo animal, como muchas veces absurdamente e ignorantemente se presentan a los animales como modelo de los hombres. No, el modelo del hombre es Dios. Pero bueno, eso es muy etéreo y todo el mundo lo dice, pero bueno, ¿pero qué significa? Entonces ahorita vamos a ir desgranando ¿no? qué significa este modelo. Y bueno, iba a decir alguna otra cosa, pero bueno, ya nos vamos por esta línea. Hay muchas manifestaciones en las que Cristo se presenta a sí mismo como esposo. Por ejemplo, en algunas parábolas, Juan el Bautista lo presenta como el esposo, cuando dice: no soy digno de desatar la sandalia. La sandalia significaba la mujer, el pie significaba simbólicamente el varón. Entonces no soy digno, o sea, yo no soy quien para quitarle la esposa al esposo. Entonces Juan se presenta a sí mismo, Juan el Bautista, como el amigo del novio. El amigo del novio era una especie de padrino, era el que iba acompañando a los novios, esposos, el que les ayudaba, el que se encargaba de la virginidad de la esposa, de anunciar cuando dentro de la boda se realizaba la consumación. Entonces, todo esto hay que más o menos saberlo para entender la esponsalidad o la figura de esposo de Cristo.
Y cuando Jesús, por ejemplo, llora sobre Jerusalén, pues hay que recordar que Jerusalén en la Biblia significa una esposa. O sea, no se refiere solamente a la ciudad, se refiere a toda la comunidad, precisamente como esposa. Y como digo, hay otros muchos signos. Eh, y así, recapitulando, ¿por qué Cristo se presenta como un esposo? Porque las escrituras están organizadas como una historia de amor y por tanto como un casamiento judío. El casamiento judío tenía dos momentos. Uno eran los esponsales o el desposorio, que consistía en que el padre entregaba a su hija al esposo, pero seguían viviendo durante un año todavía, eh, cada uno en casa de sus padres, para prepararse al matrimonio. El esposo iba preparando la casa para ella. Por eso Cristo va a decir, me voy a prepararles una morada, bueno, porque eso lo dice en Juan, o sea, se va al cielo a prepararnos una morada, bueno, como el esposo prepara la casa a la esposa. Pero bueno, el caso es que después de ese desposorio, en el que el esposo le daba un ajuar, mojar en las escrituras, a la esposa, que pasaba ese año, la esposa se iba preparando para las labores domésticas y un año después se celebraba la boda propiamente hablando. Es una manera bastante inteligente de ordenar la sexualidad humana, eh, definiendo etapas y, eh, y también es progresiva la promesa. Si en ese inter, o sea, en ese año, pues no estaban el uno para el otro, pues simplemente se disolvía el matrimonio, se hacía un divorcio y ya no se realizaba la boda. Bueno, esto es importante saberlo porque en el Antiguo Testamento se realiza el desposorio, concretamente en la época del Sinaí, bueno, de la entrega de las tablas de la ley, que son de piedra porque el matrimonio es para siempre, solo que ellos no lo entienden porque admiten el divorcio y ya después llega Cristo en el Nuevo Testamento eh, para realizar la boda propiamente hablando. Y hay varios gestos que vamos a ir descubriendo en los que Cristo se presenta como el esposo que celebra la boda y consuma. La boda propiamente hablando, ¿en qué consistía? Consistía en dos cosas. En introducir a la esposa en su casa, a la casa del esposo, y dos, realizar la consumación dentro de la boda. Era importantísimo porque de esa unión surgía un hijo de Dios, o sea, un hijo de Israel. O sea, verdaderamente tenían una visión potente de la vida, de la sexualidad, y no llamaban al fruto de la concepción, no la llamaban producto o cosas peores, como lo llamamos en nuestra época, desgraciadamente. Bueno, terminado este primer punto, según el cual Cristo se presenta como esposo, vamos ahora a descubrir a Cristo también como maestro. Cristo enseña sobre muchos aspectos de la vida y concretamente sobre el matrimonio. Se dice de Cristo que enseña en el templo. Esto significa dos cosas. Significa que enseña en el templo, que es el cuerpo. Esto es una de las grandes convicciones de las Escrituras. El cuerpo no es algo animal, nada más, ni mucho menos, sino que es un templo, es un lugar, un receptáculo donde se realiza una relación cultural, o sea, de rito, con Dios. Y la relación sexual dentro del matrimonio, pues es un incienso que sube a Dios. Esto en diversos momentos se afirma del cuerpo que es templo. Cristo va a decir, mi cuerpo es un templo. Pablo va a decir, pero no saben que el cuerpo es templo. En el Antiguo Testamento también hay diversos momentos en los que se concibe el templo, en esa época había un solo templo, que es el de Jerusalén, como una representación del cuerpo humano que se une con Dios. Bueno, espero no estar siendo demasiado místico ni demasiado... Pero estos son las escrituras y cuando a mí me piden exponer cuál es la concepción del matrimonio en las escrituras, pues es esto, sí, tal cual. O sea, no hay que simplificarlo, ni caricaturizarlo, ni explicarlo con peras y manzanas, porque somos adultos y pues, también nos tenemos que meter
a fondo en estos temas. Bien, pues esto no fue un regaño, sino como una exhortación. Y varias, pues Cristo enseña también en el campo, dijimos en el templo, en el templo físicamente. Una forma de enseñar pues era a base de discusiones, no es que estuvieran enojados, discutía con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los mismos discípulos, discutía, porque ahorita vamos a ver algunos textos. Okay. Y o sea, de todas las enseñanzas, podemos decir que las más importantes o las principales están concentradas en el Sermón de la Montaña, que aparece de diversas maneras en los sinópticos. Ahí se presenta a Cristo como un rabí, o sea, como un maestro que interpreta las escrituras. Cristo es infinitamente más que un rabí, pero también es rabí, es profeta, aunque ya en tiempos de Cristo, pues el único profeta es, así como tal, es Juan el Bautista. Y bueno, se interpretan algunos pasajes, o más bien, los pasajes de las Escrituras se solían interpretar, no se aprendían de memoria y se comunicaban, como en algunas religiones, no. Inteligentemente se discuten, a ver esto qué significa, cómo se aplica aquí, pero yo tengo una duda. Había muchas interpretaciones diferentes, había unas más laxas, otras más estrechas, en fin, es interpretar, porque estamos llamados también a interpretar el cuerpo, no a aprender nada más, sino a interpretar. Bien, pues un segundo. Ok, y bueno, Cristo además habla con exousia, o sea, con autoridad y, bueno, no sé si les estoy complicando con algunas palabras, pero la enseñanza, o sea, ya el jugo, digamos, de lo que de las conclusiones que se sacaban de la enseñanza se les llamaba halaká. Ok, pero vamos ya concretamente a lo que dice Cristo ahí. Bueno, primero comienza ese discurso de la montaña que está en Mateo 5, diciendo que Cristo subió al monte, se sentó y abrió la boca. Uno se pregunta, a ver, ¿hacían falta 3 verbos para decir que Cristo va a enseñar? Sí, porque subir al monte significa que es como Moisés. El monte es muy importante. O sea, es el nuevo dador de la ley, el legislator. Se sienta significa que tiene toda la autoridad y significa que va a enseñar, y abre la boca significa muchas cosas. Él es la palabra que desde el inicio, desde el principio, existe en Dios y desde siempre, y es la palabra encarnada. Entonces lo que nos va a decir es muy importante. Y no comienza diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas, no cometerás, no sé qué, porque de hecho así no comienzan los mandamientos. Los mandamientos comienzan diciendo, escucha Israel, escúchate, recuerda que has sido amado, entonces amarás al Señor tu Dios. No sé por qué nos han enseñado así los mandamientos sueltos totalmente, no. La motivación es que hemos sido amados y primero, por eso se escucha y recuerda, y siendo amados, pues nuestra respuesta es cumplir los mandamientos. Bueno, pues por eso Cristo comienza aquí diciendo, bienaventurados, Macarioi, beati pauper spiritum, quam in ipsorum es regnum caelorum. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay 8 bienaventuranzas, igual que hay 8 ayes, pero bueno, quedémonos en las bienaventuranzas. Son 8, y el 8 significa el octavo día de la creación. El octavo día de la creación es la resurrección, o sea, es lo que nos va conduciendo hacia la resurrección a través del 7, que es la plenitud, y a través del 6, que es la pareja humana. Entonces todo va como encajando y he venido a dar la plenitud. También dice, habéis oído que bueno, Moisés os permitió el divorcio,
que habéis oído que quien adultere pues será apedreado, pero yo les digo a ustedes que hay un adulterio del corazón. eh, Habéis oído que, eso ya lo dije, perdón, el divorcio, pues escucha Israel, en realidad, escucha, o sea, escucha tu corazón, no estamos hechos para el divorcio, la unión desde el enamoramiento pues quiere ser para siempre, o sea, eh, el divorcio, la poligamia, el concubinato, todas estas formas, no digamos la infidelidad y otras, contradicen aquello para lo que estamos hechos. Y termina diciendo, sed perfectos como el Padre. O sea, no dice echen ganas, sean buenos, esfuércense, traten de ser mejores, no, sed perfectos como el Padre. O sea, el amor, el modelo del amor humano, sin dejar de ser hombres, es el divino, porque el Padre ha entregado a su Hijo a la muerte y a la resurrección por nosotros. Y el Hijo es el esposo que ha entregado, o sea, Cristo es Hijo y es esposo, se ha entregado, ha padecido, muerto y resucitado por nosotros. Y bueno, esto Pablo lo va a decir más claramente. Entonces, estamos llamados a la plenitud y a vivir desde el Espíritu. ¿Esto qué significa? Pues vivir desde la razón, o sea, desde las facultades superiores y no desde los instintos, desde el antojo, desde la vulgaridad. No, vivir desde el espíritu significa vivir despierto, conscientemente, sabiendo más o menos lo que estamos haciendo en la vida, con un proyecto en la pareja, y no nada más esperando a ver en qué momento se nos acaban las hormonas o a ver qué dice Dios o a ver cuánto tiempo aguantamos. No, eso no tiene que ver con el espíritu. Vivir con el espíritu es conscientemente y libremente, queriendo, verdaderamente decidiendo cada día, optando por el otro para ponernos al servicio. Por eso se dice, moraré en la casa del Señor todos los días de mi vida, no dice eternamente, y en la promesa del matrimonio no se dice para toda la vida, no, se dice todos los días de mi vida, significa cada día, como si fuera uno y el primero y el último. Ok, y también significa vivir desde la gracia. Cuando Cristo dice Majarei, o sea, bienaventurados, significa que la pareja que se compromete, se mete a través de la boda en una historia de amor, no cuentan nada más con sus propias fuerzas, sino que cuentan con la gracia de Dios. Y esto pues nos debe de dar muchísima confianza. Nos han enseñado que, o sea, que en el matrimonio hay que aguantar, ¿no? Ya cuando hay dificultades, pues aguantar estoicamente. Bueno, pues aguantan las paredes, pero no, los seres humanos no estamos hechos para aguantar, estamos hechos para proyectar, y en este proyectar y activarnos, ser generosos y ponernos al servicio del otro, pues está presente la gracia. También bajar al corazón humano significa que no son las cosas técnicas lo que soluciona la vida de los hombres, sino las intenciones. Y esto implica trabajar en las virtudes. O sea, aquí ya tenemos un programa de vida para individual, personal y para la pareja. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, la fe, la esperanza y la caridad, la justicia, porque la justicia significa darle a cada quien lo suyo, y darle a cada quien lo suyo, pues es justo bajar a las necesidades del otro, ser santo. Entonces no es ser fuerte, sino meterse en esta relación amorosa con Dios. Y tampoco hay que concebir el cielo como un premio, ¿no? Me merezco el cielo, nadie se merece el cielo. El cielo es un regalo de Dios. De hecho, Pablo dice, aunque entregue mi cuerpo a las llamas, o sea, ¿de qué me sirve el esfuerzo si no lo hago por amor? Y Cristo dice, Dios puede hacer de estas piedras, o de esta computadora, o de este reloj, puede hacer un hijo de Abraham. O sea, es Dios quien actúa. Y a la samaritana le dice, si supieras el don de Dios, o sea, verdaderamente abandonarnos y confiar en la ayuda de la gracia.
Bueno, y concretamente, ¿qué dice Cristo sobre el matrimonio? Bueno, pues he escogido estos textos, que hay otros, pero Cristo, a propósito de una discusión con los fariseos sobre el divorcio, eh, dice, no señor, pero el proyecto originario de Dios sobre la pareja es el amor fiel, total, fecundo y por tanto para siempre, exclusivo. Entonces, el divorcio es una perversión humana y no está en el proyecto de Dios. A propósito del adulterio, dice, hay que bajar al corazón. El adulterio comienza siempre con el corazón y muchas personas no son adúlteras nada más porque no tienen la oportunidad o porque los están vigilando, pero en su corazón ya fueron adúlteros, porque significa desear, o sea, no es tener tentaciones del cuerpo de la mujer o de la otra persona, no, es consentir, o sea, caer en la tentación, ser consciente de que uno quiere eso y pues no lo hace nada más porque, por las razones que ya dije antes. Tercero, el matrimonio está relacionado con la resurrección. El matrimonio, o sea, la pareja concretamente, es un camino hacia la resurrección. Entonces no es nada más un pacto entre dos, sino un ir caminando hacia la resurrección. Después está relacionado con esto, pues obviamente el celibato por el reino de los cielos, que significa pues, que hay personas que están llamadas a amar, porque todo ser humano, absolutamente todo ser humano está llamado a amar, pero hay personas que no están llamadas a amar a través del matrimonio, sino a través del celibato por el reino o la virginidad consagrada en el caso de las mujeres. Y hay muchas formas. Bueno, ya yendo a los textos, voy a regresar un poquito a los textos que corresponden a estos problemas, pues vamos a verlos sin comentar todo, pero Cristo dice que en el proyecto de Dios no existe el adulterio, pero no existe el divorcio y que quien se divorcia está mandando a su mujer al adulterio. Y por aquí claramente está haciendo referencia al Génesis, que es pues, todo un tratado teológico que hay en las Escrituras. Al inicio, o sea, que habla sobre el proyecto de Dios, sobre la pareja humana, y eso aparece en el Antiguo Testamento, a la altura de los libros sapienciales, aunque después ese texto se cogió y se puso al inicio del todo, por eso la Biblia comienza con esos textos de los orígenes. ¿No sabéis que el creador en el principio, o sea, en el comienzo, lo hizo varón y mujer para ser una unidad y ser una sola carne? O ser una sola carne, pues obviamente excluye pues, muchas prácticas que conducen a la fragilidad, que conducen a la violencia, eh, a la angustia de terminar en el basurero del amor, por ejemplo, las relaciones sexuales precoces, prematrimoniales, fuera del matrimonio, todo eso va conduciendo pues, al desgajamiento de la persona. Y bueno, Cristo insiste, al inicio no fue así. Y pues, por tanto, yo ahora les digo que quien repudia a su mujer comete adulterio y le está mandando al adulterio. El segundo texto corresponde al divorcio, por tanto, que equivale al adulterio. Y bueno, aquí más bien el segundo texto se refiere al adulterio del corazón. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Entonces, técnicamente un adulterio pues es una relación fuera del matrimonio, pero Cristo baja con una sabiduría genial, baja y dice, pues cualquiera que mira a una mujer codiciándola, o sea, consintiendo en su corazón, ya está adulterando. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la resurrección? Esto surge a partir de una discusión con los saduceos que no creen en la resurrección. Bueno, pues Cristo dice,
en la resurrección serán como ángeles. O sea, el matrimonio es hasta que la muerte los separe a la pareja. Y bueno, cuando Cristo habla sobre el adulterio y cuando dice que el matrimonio es para siempre, ahora los que discuten son los apóstoles. Dicen, bueno, si no nos podemos separar o si no nos podemos divorciar de nuestras mujeres, pues no vale la pena casarse. Entonces Cristo les dice, a ver, ahí no estamos hablando si vale o no la pena. Si estás llamado al matrimonio, adelante y con toda la potencia. Pero hay algunos que nacieron para amar, no a través del matrimonio, sino a través, y es cuando Cristo habla sobre los eunucoi, o sea, llama a los célibes por el reino de los cielos eunucoi, y como pueden ver, la palabra que usa es parecida al euangelos, o sea, al evangelio. Eu significa bien o para el bien de, nukoi significa casa, o sea, eh, es o sea, optar por amar sin casarse, quien está llamado y él lo entiende, y quien no tiene ese llamado pues no lo entiende, eh, está metido en una relación esponsal con Dios. Y por tanto, no es una vocación de renuncia, porque no existe la vocación de renunciar, sino está llamado a amar con todo el corazón. Bueno, y Cristo ahí, por tanto, distingue los tres tipos de eunucos, ¿no? Aquellos que nacieron así, o sea, personas que incapaces o infértiles o incapaces de tener relaciones sexuales, por muchas razones. Hay otros que fueron hechos así por los hombres o por un accidente, y hay eunucos por el reino de los cielos. Esto es lo que justifica. Entonces, bueno, de aquí se derivan muchas cosas que se tendrían que ver ya en una teología del cuerpo y del amor, pero por ahora quedarnos con esto. El matrimonio ayuda a entender el celibato de las personas que han optado por ese camino, por ese estado de vida, y el celibato ilumina al matrimonio porque eh, nos ayuda o nos debería de ayudar a que nuestra relación en el fondo está hecha para y con Dios en la resurrección. Bueno, nada más termino diciendo que Cristo usa la palabra eunucoi, o sea, eunucos, y no la palabra agamía, que significa sin, gamos, esposo. O sea, no usa la palabra soltero, usa la palabra céliba, vamos a traducirlo, por el reino.